Bueno, bienvenidos a la segunda presentación mía en el módulo 1. En este caso vamos a hablar de matriz por un lado y calidad de imagen. Espero que sea de utilidad para todos. Matriz. La matriz es la forma de presentación bidimensional de una estructura tridimensional en la imagen digital. O sea, la matriz no es visible, pero podemos ver la imagen en el monitor que está contenida en esa matriz. En TC, la matriz contiene habitualmente 512 por 512 elementos de corte o unidades cúbicas denominadas voxel, cuya superficie es el píxel. Lo que va a determinar es una matriz. Este método de imagen, por un lado, una matriz bidimensional que va a estar determinada por el eje X y el eje Y, ¿sí? Y una matriz tridimensional que va a incluir el eje Z. La información que contiene cada píxel va a contener un número TC o unidad de Hanfield. O sea, lo que va a representar es un nivel de gris dentro de lo que es la escala de grises. Como dije, la matriz está compuesta por un conjunto de voxels, donde cada voxel es la unidad cúbica dentro de esta matriz y la altura de esta matriz, que es tridimensional porque incluye a los voxeles, está determinada por lo que es el espesor de corte, que es en este eje. Y la base de este voxel se denomina lo que es el píxel, que es la superficie misma del voxel. Valores de densidad. Cada voxel corresponde a la cantidad promedio de radiación absorbida por el tejido atravesado. La superficie de este voxel se le va a realizar una asignación numérica a los datos de absorción de los rayos X, o sea, a cada píxel, a cada base de este voxel se le va a determinar con un número TC, que se le va a asignar dentro de la escala de grises en la imagen, un número que va a variar entre menos 1000 a más 1000 unidades de Hanfield, dependiendo de la radiación absorbida que tenga. Y se va a determinar por estos números TC que son medidos en unidades de Hanfield. El poder conocer o identificar las distintas densidades que van a tener los voxels nos va a permitir saber si el tejido que estamos estudiando, en principio, si es patológico o es normal. Como por ejemplo el aire, menos 1000 unidades de Hanfield, como es en el caso de los campos pulmonares. O la grasa de menos 30 unidades de Hanfield o menos 30 número TC de la grasa subcutánea. O el hueso de 300 unidades de Hanfield, como es el caso de las vértebras. O el agua de 0 unidades de Hanfield, como es el caso del agua dentro de lo que es el estómago. Comparando con el tejido circundante, las estructuras pueden ser o hipodensas, isodensas o hiperdensas. Como es el caso, por ejemplo, de la corteza renal, que es más hiperdensa que la médula renal. Como es el caso, por ejemplo, del hígado, que es más isodenso que la cortical de la vértebra. O como es el caso de el aire que se encuentra dentro de los intestinos, que es más hipodenso que el hígado, que es isodenso con respecto al aire que está dentro de los intestinos. Calidad de imagen en tomografía. Bueno, está determinada por ciertas características que nosotros podemos variar o modificar a través de parámetros que obtenemos dentro del software como licenciados. Y al nosotros cambiar estos parámetros, lo que podemos mejorar es la imagen final, o sea, su calidad. Y estas características son la resolución espacial, por un lado, características de imagen, ¿no? Resolución en contraste, nivel de ruido y que nos va a modificar lo que es la resolución temporal. Así que bueno, comencemos. Con el avance de la tecnología se incorpora un concepto nuevo a la tomografía que depende obviamente de la que es la implementación de la tomografía multicorte al mercado, que es el isotropismo, que está en relación directa con la resolución espacial, la cual se define como la capacidad de poder diferenciar estructuras o detalles muy pequeños de una imagen. Y vamos a hablar de isotropismo cuando tengamos un voxel que sea isotrópico. Y ahora vamos a ver
¿Cómo podemos obtener este voxel isotrópico? Se habla de isotropismo cuando la resolución espacial es la misma en los tres ejes del espacio. Esta solo se cumple cuando su morfología es cuboidea. ¿Qué quiere decir esto? El voxel, que está compuesto por tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, tienen que ser del mismo tamaño para que su morfología sea cuboidea y para que tengan buena resolución espacial y se cumpla el concepto del isotropismo. Dentro de este concepto nosotros vamos a tener factores que como licenciados podemos modificar. Estos son espesores de corte finos y FOV adecuado a la región para generar este isotropismo o vóxeles cuboideos. Y vamos a tener otros factores que no vamos a poder modificar, como son el aumento de los canales de data, o sea, o de las filas de detectores que tenga el equipo, y la disminución en el tamaño de los elementos de detección, o sea, detectores más pequeños. Eso obviamente no va a depender de nosotros, sino que va a depender del fabricante de cada equipo. Volviendo a hablar de lo que es el voxel isotrópico, por ejemplo, tenemos que las reconstrucciones de imágenes de los equipos de una hilera conseguimos como mínimo un espesor de corte de 3 milímetros o de 5 milímetros. Entonces los voxeles que se van a formar van a ser anisotrópicos. ¿Por qué? Porque el espesor de corte no va a cumplir con lo que es el primer requisito. El primer requisito es que el espesor de corte sea igual o menor a 1 milímetro, por lo que se van a obtener reconstrucciones escalonadas, como aparece en este ejemplo, en donde las dimensiones del voxel no son iguales en sus tres ejes, o no son iguales o menor a 1 milímetro, como en este ejemplo. En cambio, cuando tenemos un voxel que es isotrópico, que tiene las mismas dimensiones o similares dimensiones, como se utiliza en la tomografía multislide, o sea, dimensiones que son de 1 milímetro o menores a 1 milímetro, el lado por lado de ese píxel y la profundidad que es el espesor de corte, me va a generar un voxel isotrópico. Y por eso es necesario que nuestro espesor de corte sea fino y el FOV acotado, para poder tener una buena resolución espacial. O sea, para obtener una buena resolución espacial en el plano axial, me alcanza solamente con tener un espesor de corte que sea de 1 milímetro o menor a 1 milímetro. Pero para obtener no solamente buena resolución espacial en los cortes axiales, sino en otros planos, necesitamos que el voxel sea isotrópico y que todas sus dimensiones sean o de 1 milímetro o menor a 1 milímetro. Su principal repercusión es que las imágenes en reconstrucción multiplanar presentan la misma resolución que los cortes originales que la derivan. Y esto es muy importante porque las reconstrucciones multiplanares son la base de las posteriores reconstrucciones o postprocesos que nosotros vamos a utilizar. Son las reconstrucciones multiplanares, si tienen buena resolución espacial, nos sirven para realizar otro tipo de postproceso o otro tipo de reconstrucciones en base a estas reconstrucciones, a las reconstrucciones multiplanares. Entonces podemos determinar que a mayor resolución espacial es igual a tener mayor cantidad de filas de detectores, espesores de corte fino y el FOV acotado a la región. Y así vamos a generar lo que es el isotropismo. Vamos a generar imágenes de buena calidad, con buena resolución espacial, en donde vamos a poder ver, como la imagen a la izquierda, los bordes definidos de las estructuras, y que nos va a poder servir para reconstruirla no solamente en otros planos, sino, como dije anteriormente, para realizar un postproceso de otro tipo de reconstrucción que no sea la multiplanar. Este tipo de voxel isotrópico nos sirve para esto. Como veníamos hablando, una de las características que son determinantes en la imagen final y que nosotros podemos cambiar parámetros para poder mejorarla es la resolución espacial, que es la capacidad de poder diferenciar detalles finos o definir esos bordes y poder visualizarlos claramente. Los parámetros que nosotros podemos modificar son el espesor de corte, que cuanto más fino sea, va a haber mayor resolución espacial, como veníamos hablando. El FOV, cuanto más acotado esté la región, va a haber mayor resolución espacial. Y después tenemos la matriz.
que son inherentes a los equipos y que nosotros no podemos cambiarlas, sino que ya vienen instaladas, que ya vienen dentro del equipo y bueno, pueden ser de 512 por 512, que son las más habituales como ya dijimos, o de 1024 por 1024. Y después tenemos otro factor distinto, pero que sí podemos y que depende de nosotros el cambio, que es el pitch, el parámetro físico, en el cual si nosotros utilizamos valores numéricos mayor a 1 de pitch, vamos a obtener una espiral más estirada. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una pérdida de resolución espacial, porque va a haber información que esa espiral no va a leer y va a tener que inventar, ¿sí? Va a tener que inventar la interpolación de algoritmos. Es contrario cuando nosotros tenemos valores de pitch que son menores a 1 o más próximos a 1, la espiral en vez de estirarse lo que se va a hacer se va a acotar o se va a generar más estrecha. Por lo que tanto lo que vamos a tener es una mejora en la resolución espacial. Otro factor que es importante a tener en cuenta es la posición de la región a estudiar y el centrado del paciente. Que las líneas de posición estén al medio de la región a estudiar, ya que si no están al medio de la región a estudiar y el paciente no está bien centrado, a la hora que el tubo de rayos X y los detectores hagan un giro sobre el paciente, la dosis administrada no va a ser homogénea, por lo tanto lo que me va a generar es una pérdida de resolución espacial. Entonces, mientras más fino sea el espesor del corte, más pequeño sea el FOV y más grande sea la matriz, mejor será la resolución espacial de la imagen final. Como ejemplo de espesor de corte, si tenemos un corte con un espesor de corte más grueso, vamos a tener una imagen más difusa, en donde no vamos a poder visualizar bien los contornos, los bordes de la imagen. Pero si miramos la imagen hacia la derecha, donde el espesor de corte es más fino, vamos a poder visualizar. Por un lado, sí, que la imagen tiene mayor ruido, pero vamos a poder visualizar bien los bordes de las estructuras, porque esta imagen tiene mayor resolución espacial, porque tiene mayor diferenciación de contornos. Dijimos que con el cambio del FOV nosotros íbamos a generar menos o mayor resolución espacial. O sea, lo que habíamos dicho que a un FOV más acotado íbamos a tener mayor resolución espacial en la estructura que queríamos estudiar. Por ejemplo, en este caso, si queremos estudiar la columna vertebral, los cuerpos vertebrales, tenemos mucho mayor resolución espacial que, por ejemplo, en esta imagen que tiene un FOV más grande, que es una imagen más panorámica, que ya que para poder visualizar bien lo que es
la vértebra, vamos a tener que generar el zoom. Y el zoom lo que va a generar es una distorsión y una pérdida de la resolución espacial final. Otro ejemplo claro es este sagital de columna vertebral, donde se ven muy bien los bordes definidos de los cuerpos vertebrales. Y si ustedes pueden observar en esta imagen, en donde el FOV está mucho más grande o alargado de lo que son las estructuras o de la región, se va a perder más aún lo que es en resolución espacial a nivel de la columna vertebral y más si le generamos la aplicación del zoom. Otro factor que podíamos modificar para el cambio de la resolución espacial era el pitch. Si nosotros observamos la imagen de la imagen de la izquierda tiene un pitch mayor que la imagen de la derecha, ya que en realidad, si nosotros podemos observar, la imagen de la derecha tiene mayor resolución espacial en toda la imagen. Pero, en este caso, si suponemos que es una angio-TC de cráneo, ¿sí? A nosotros nos interesa que la resolución espacial esté en el vaso. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar el pitch, ya que vamos a necesitar tiempos de adquisición más cortos para poder visualizar el vaso realizado en el momento que nosotros queremos visualizarlo. Y cuando tenemos pacientes que vienen por estudio, por ejemplo, por absceso o tumores, nosotros lo que tenemos que hacer es acotar este pitch para generar una mayor resolución espacial en toda la imagen general. Ya estuvimos hablando que cuanto más fino sea el tamaño del voxel o más pequeño sea el voxel, podríamos suponer que va a haber una mejor calidad de la imagen. Pero esto no es así. Lo que sí vamos a tener, cuanto más chico sea el voxel, mejor resolución espacial. Pero vamos a tener una peor relación señal-ruido. A medida que va disminuyendo el espesor de corte, vamos a tener mejor resolución espacial, pero más ruido dentro de la imagen, por lo que nosotros vamos a tener que modificar los otros parámetros para poder disminuir el ruido y así sí mejorar lo que es la calidad de imagen. Pero no está bien decir que cuanto menor es el voxel, el tamaño del voxel es menor, mejor calidad de imagen tenemos, sino que cuanto más chico es el voxel, mejor resolución espacial tenemos y mayor ruido también en la imagen de forma general. Otra de las características que tenemos dentro de la calidad de imagen es la resolución tisular, que es la capacidad que tiene nuestro equipo de diferenciar dos estructuras con densidades similares. En la imagen, la resolución tisular es ayudada por las ventanas y por los filtros. O sea, al modificar la ventana y el filtro, puedo mejorar el contraste o empeorar el contraste según las estructuras que yo quiero visualizar. Está influenciada por la definición, el espesor de corte, resolución espacial, el ruido y la dosis. Pero en la tomografía, si tenemos una dosis que no es adecuada, es muy difícil poder mejorarla, este contraste de las ventanas. O sea, es muy importante que la dosis sea adecuada para poder tener buena resolución en contraste. Y así poder utilizar el cambio de las ventanas para mejorarlo aún más o disminuirlo según lo que nosotros queramos visualizar. Otra de las características es el ruido del sistema, que se denomina lo que es la desviación estándar, ya que la resolución de contraste del sistema no es perfecta. Si estudiáramos un medio homogéneo como un fantoma de agua, lo que vamos a encontrar es, si nosotros medimos diferentes puntos de este fantoma, vamos a encontrar diferencias de densidades, o sea, diferencias pequeñas, pero en sí vamos a encontrar diferencias. Esas diferencias nosotros lo denominamos lo que es la desviación estándar, debido a que la variación del número de fotones que llegan a los detectores no es igual en todos los puntos. Por lo tanto, lo que genera es una diferencia de densidades, que no solamente pasa en un fantoma de agua, sino que también pasa cuando estudiamos el cuerpo humano. O sea, si nosotros medimos, colocamos un ROI que sirve para medir la desviación estándar, luego la densidad, vamos a ver en el hígado, por ejemplo, en un corte coronal, vamos a ver que cada punto del hígado no tiene la misma cantidad de densidad, sino que tiene pequeñas variaciones, y bueno, ese valor es el que nosotros
lo llamamos desviación estándar dentro de la tomografía. Esto es así porque los valores de densidad de los píxeles en este medio homogéneo varían, como yo les decía, siendo algunos superiores y otros inferiores. Si todos los píxeles presentaran el mismo valor, el ruido del sistema sería cero, y bueno, y eso es imposible. El ruido, ya en este fantoma de agua o en la imagen, aparece como un granulado. Las imágenes con poco ruido aparecen como mucho más suaves al ojo y las imágenes con mucho ruido se muestran más sucias o manchadas, como es el ejemplo de la imagen de la derecha. O sea, cuanto mayor ruido tengamos, vamos a tener mayor granulado o imágenes más sucias o manchadas, y cuanto tengamos menos ruido, vamos a tener imágenes más suaves hacia el ojo. También pasa lo mismo con los espesores de corte, como veníamos hablando. Cuanto menor sea el espesor de corte, vamos a tener menos señal, por lo tanto va a aumentar el ruido. Ese ruido se va a traducir la imagen como una forma de granulado, como es el ejemplo de la imagen de la derecha, en la cual vamos a tener mayor resolución espacial, sí, por un lado, porque tenemos un espesor de corte más fino, pero tenemos mayor ruido dentro de lo que es la imagen, con respecto a lo que es la imagen a la izquierda, que se ve mucho más suave. Las ventanas y los filtros también pueden generarme el ruido dentro de las imágenes. Los filtros duros, ¿sí? Como es el ejemplo de la imagen a la derecha, lo que me hace es aumentar el ruido, y nosotros esos filtros duros los podemos utilizar, por ejemplo, para estudiar hueso o para estudiar pulmón, pero no nunca para utilizar para estudiar un estudio de partes blandas, ya que eso me va a generar ruido, me va a generar pérdida de diferenciación de los tejidos, y bueno, no se utiliza en realidad. Por eso, por esto es que no se utilizan filtros duros para visualizar lo que es el parénquima encefálico, sino lo que se utilizan son filtros suaves, ¿tá? Que mejoran la detectabilidad de contraste con menos ruido. En el pulmón sí lo podemos utilizar, o sea, utilizamos espesores de corte fino, más filtro de alta resolución, o sea, un filtro duro, y se obtiene mejor resolución espacial, pero con más ruido. Pero aún así no sirve para estudiar lo que es el parénquima pulmonar. Si tenemos dos imágenes que fueron tomadas con el mismo espesor de corte y solo variamos el parámetro de los mA/segundo, cuanto más bajo sea el valor de mA/segundo, vamos a tener menor relación señal-ruido. Por lo tanto, vamos a tener un alto nivel de ruido. Y cuanto más alto sea el valor ese de mA, o sea, lo que vamos a tener es una mejor relación señal-ruido, como es el ejemplo de la imagen de la derecha, y vamos a tener bajo nivel de ruido. En el caso de estudios de tejido blando, lo más importante es mantener el ruido al mínimo, aumentando los mA/segundo. Cuanto más bajo es el nivel de ruido, más fácil va a ser reconocer estructuras con pequeñas diferencias de densidad. Para hueso y pulmón no son necesarios valores elevados de mA/segundo, y bueno, y es importantísimo y esencial colocar al paciente en el isocentro y la correcta posición del paciente para que la administración de la dosis sea homogénea, porque si hacemos un giro del tubo y no está correctamente colocado el paciente en el isocentro, vamos a tener zonas donde van a administrar mayor dosis, donde van a haber menos ruido, y zonas en donde va a administrarse menos dosis y se va a generar mayor ruido en la imagen final. El FOV es una herramienta que tiene los software de tomografía, que lo podemos utilizar después de adquirir los que son los SCAU, los topogramas, y para planificar lo que es la adquisición. O sea, lo que determina es el diámetro de exploración, que será mostrado en el monitor, y se tiene que ajustar siempre de acuerdo a la región para poder abarcar lo que busquemos explorar y brindar lo que es la mejor calidad de imagen. Tenemos que tener en cuenta, y como veníamos diciendo, que cuanto más pequeño sea o más acotado el foco a la región, vamos a tener mayor resolución espacial. Pero no solamente va a cambiar la resolución espacial, sino que también va a cambiar lo que es el tamaño del píxel, disminuyendo. Cuanto más pequeño sea el foco, entonces nos tenemos que quedar que el tamaño del píxel va a ser más pequeño. No solamente me va a mejorar el acotar el foco, la resolución espacial y
disminuir el tamaño del píxel, sino que cuanto más pequeño sea el FOV, más focalizada o ampliada se va a observar esa imagen. Y vamos a tener mejor calidad de imagen. Y cuanto más grande sea el FOV, más general o pequeña será la visualización de la zona explorada y menor será la calidad del estudio. Como conclusiones podemos decir que cuanto mayor sea el tamaño del píxel, más señal obtendrá, pero menos ruido y resolución espacial tendrá la imagen. La resolución espacial mejora con mayor cantidad de filas detectores, espesores de corte fino y FOV acotado a la región. El ruido disminuye cuanto mayor es la técnica que utilicemos a nivel de los mA y kV. Cuanto más suave sea el filtro y mayor el grosor del corte, el ruido va a disminuir también. Y a mayor dosis vamos a tener que menor va a ser la resolución espacial y mayor la de contraste. Con respecto al FOV, a menor tamaño de FOV vamos a tener una mayor ampliación de la región, una mejor resolución espacial y menor tamaño del píxel. A espesores de corte fino nos va a determinar mayor ruido en la imagen, una mejor resolución espacial y menor resolución de contraste. Espesores de corte grueso nos van a determinar lo que es menos ruido y resolución espacial en la imagen, pero los va a beneficiar en lo que es la resolución de contraste de la imagen. Bueno, muchas gracias a todos por prestarme atención. Nuevamente agradecerle a la Federación por dejarnos poner. Aquí estaría siendo la finalización de mi presentación. Dejo un correo electrónico por si alguno quiere realizar alguna pregunta. Y bueno, les deseo que sigan disfrutando del curso y un saludo grande para todos.